Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar análisis de motete. Vamos a empezar con este motete de Orlando Di Lasso, Oculus Non Vidit. Para escucharlo, lo pueden buscar en realidad en YouTube, en cualquier lado. Hay un montón de versiones que están muy lindas. Así que no voy a poner una versión acá. Lo que sí es importante escucharlo, ¿sí? Es importante escucharlo no solamente a través del análisis que van haciendo, y después también tocando o cantando algunos pedacitos. Yo lo voy a ir tocando al mismo tiempo algunas cosas, sino también después, al terminar el análisis, escucharlo, irlo escuchando durante alguna de las partes, ir escuchando alguna de las cadencias, ir escuchando estas cuestiones. Entonces, yo les diría que la forma ideal de seguir esta clase sería tener una grabación al lado, que puede ser otra vez una grabación, puede ser en otra pestaña de YouTube, donde está tranquilamente ahí, ir frenando un poco la clase, frenando un poco el video e ir escuchando estos segmentitos. Si bien yo los voy a ir tocando, ir escuchando alguna versión cantada, alguna versión que esté buena, como para ir sintiendo nada, la sensación de lo que provoca esto. Entonces vamos a analizar un poco primero la primera parte, el principio, y vamos a ir notando algunas cosas que ya estuvimos hablando en la clasecita anterior cuando hicimos un ejercicio de composición a dos voces libres, donde vimos el comienzo imitativo, vimos la imitación como proceso. Y si repasamos un poquito, vamos a recordar que la imitación, habíamos hablado de que podía ser intervalicamente bastante libre, digamos, intervalicamente la imitación completa. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, como este motete que empieza en mi, si yo quiero hacer una imitación, puedo empezar el mismo dibujo en mi también, o puedo empezar el mismo dibujo en otra nota. En este caso vamos a ver que este motete tiene un componente fuerte imitativo y empieza en mi, pero la imitación empieza en la. Y si se fijan, ahora vamos a ir viendo un poquito en detalle, ¿no? Pero esto sigue, hace este dibujito, esto sigue, hace este dibujito, y todo se mantiene intervalicamente correcto, pero desplazado a lo que es esta estructura que parte desde la, ¿no? Bien, vamos a ir analizando parte por parte, vamos a ir viendo qué hace, cómo trata las disonancias, cuándo hay consonancias, cuándo no. Después también habíamos visto que era posible que la imitación se dé temporalmente, básicamente cuando a mí me gusta. La imitación puede ser temprana o puede ser un poco más tardía. En este caso, en un compás de 4 medios, como tenemos acá, la imitación se da un compás y medio más tarde, ¿sí? Pero bueno, yo podría arrancar mi imitación acá o podría arrancar mi imitación acá, ¿sí? Eso, esa elección, depende de los motetes que vayamos a encontrar, hay distintas circunstancias con esto. Y después habíamos visto que esto ya era una técnica, no es tanto a nivel análisis, que si cuando yo estoy haciendo esta imitación ninguno de estos dos procesos funciona para que la imitación me encastre, para que la imitación funcione, yo puedo empezar a modificar el motivo y por lo tanto se me modifica la copia y a través de eso irlo trabajando, ¿sí? Bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. De última, retrocedan un poquito esa clase que está explicado bastante en detalle. Vamos a ver cómo se aplica en un motete real, ¿no? Digamos. Bien, entonces, esto empieza con un motivo que hace, ¿no? Una aclaración que está bueno tener, que está bueno tener en cuenta, perdón, es que nosotros estamos trabajando principalmente en dos medios en nuestros ejercicios y este motete y muchos vamos a encontrar escritos, los vamos a encontrar escritos en 4 medios. Entonces, muchas veces para comprender bien lo que está pasando según lo que nosotros estuvimos haciendo, nos va a convenir partir en dos algunos compases, ¿sí? Pero es una cuestión de comprensión, no es una cuestión que cambie realmente nada a nivel discurso. Recordemos que todo lo que tiene que ver con la métrica, y bueno, no, es bastante tentativa, digamos, tentativo el acercamiento que nosotros hacemos desde nuestro sistema de medida rítmica, digamos, actual, porque bueno, eran sistemas todavía en configuración, eran sistemas que todavía se estaban creando. Entonces no funcionan exactamente igual. Pero a nosotros nos va a servir para todo lo que estuvimos trabajando con especies, que lo estuvimos trabajando en dos medios, a veces partir estos compases en dos. Bien, entonces teníamos este modelito, ¿no?
y ahí tengo un silencio y continúo. Esa sería como la cabeza imitativa. Nosotros no estuvimos trabajando con silencios, pero está bueno tener en cuenta esto. Van a empezar a aparecer silencios en estas cuestiones que nosotros vamos a estar trabajando. Y para los silencios hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, que el silencio nunca, nunca, nunca tiene que servir para salvarme las papas, digamos. Por ejemplo, yo tengo una notita, ¿no? Que quiero poner, pónganle, ¿no? Este fa que está acá. Tengo este fa acá. Y yo quiero poner este fa, o lo necesito poner por una cuestión imitativa o demás. Y no consigo que me encastre, siempre me genera alguna disonancia, siempre me genera algo, entonces digo, bueno, claro, como soy revivo, agarro y pongo un silencio en el mismo lugar, cosa que no me genere ningún problema. Bueno, no, esto no va a pasar, ¿sí? Si pasa, si en realidad termina pasando que el silencio me salva las papas, digamos, por alguna cuestión, va a ser por otros motivos, no porque yo lo fuerce, ¿sí? Porque cuando lo fuerzo, lo que termina pasando es que no voy a estar prestándole mucha atención a las frases, no voy a estar prestándole mucha atención a los diseños melódicos y voy a terminar poniendo el silencio en cualquier lado y cortando absolutamente cualquier circunstancia que tenga un cierto fluido, ¿no? Que tenga como una situación real, que me comunique a algún lado. Entonces, el silencio siempre lo tengo que poner como una cuestión de, por ejemplo, en este caso, de cerrar alguna sección, ¿no? Cerré la cabeza del motete, vino otra cosa. Y después otra cosa que tengo que tener muy en cuenta con los silencios es que un silencio me va a cortar el texto. Y esto es muy importante, ¿sí? Fíjense que acá tengo dos sílabas, dos palabras en realidad acá también, distintas, ¿sí? Si yo pongo un silencio entre medio de una palabra, lo voy a tener, me va a cortar esa palabra, ¿sí? Entonces, nosotros la forma en la que vamos a trabajar el texto, igual que no es la más copada, no es la más correcta, pero que va a ser como a posteriori, que vamos a empezar a trabajar primero la música y después el texto, cosa que se hacía estrictamente al revés, pero bueno. A nosotros, como le digo, el énfasis está en todo lo que tiene que ver con los procesos musicales un poco más generales, entonces me parece mejor enfrentarlo por este lado. Nosotros vamos a poner el texto después encima y lo vamos a poder acomodar, porque de última puedo mover el texto un poco para atrás, un poco para adelante y tratar de evitar los silencios en las partes donde hay una palabra completa. Ahora, si yo lleno mi contrapunto de silencios por todos lados y de silencios salvapapas, además de silencios que sirven para evitar errores, bueno, esto va a ser muy difícil después de acomodar el texto y voy a tener que andar modificando muchas cuestiones y va a ser un dolor de cabeza importante. Entonces, los silencios siempre van a estar justamente con un criterio musical. ¿Qué quiere decir con un criterio musical? Bueno, para cerrar una frase, por ejemplo, ¿sí? Y eso me va a venir bien porque, por ejemplo, cuando yo cierro una frase o cuando cierro un diseño melódico que me parece que es, si bien acá no tenemos todas las cuestiones que trabajamos a posteriori, ¿no? De, bueno, frase, semifrase, motivo, célula, etcétera. Sí nos podemos dar una idea de hasta dónde, si bien no son simétricas, si bien no son completamente coherentes desde este punto de vista bueno, de lo que va a venir después, sí nos podemos dar cuenta de, por ejemplo, hasta dónde hay una frase, hasta dónde hay un diseño. Por ejemplo, acá en esta parte nosotros tenemos un diseño que va hasta, desde un mi hasta un la, vuelve a subir al mismo mi, perdón, por del que salió y cierra en un la hacia abajo. Entonces hay una energía descendente que se compensa con una energía ascendente y después hay un salto importante y ese salto encima cierra toda esta situación, ¿sí? Es un salto que entre medio de las notitas de este salto están todas las que trabajamos hasta recién. Bueno, esto tiene muchísima coherencia por todos lados. El salto, por ejemplo, más allá de la compensación rigurosa de una nota antes, una nota después, el salto tiene una compensación de este vacío a través de todas las notitas que aparecieron justo antes, ¿sí? Y después, desde lo rítmico, por ejemplo, también vemos que hay una nota larga, empieza la aceleración, cuando sube pone otra pauta, digamos, otro puntito de interés, que es esta negra, esta cuestión de señalar otra vez la notita más aguda y la notita de la que va a pegar el salto, ¿sí? Piensen en esta cuestión también. Yo cada vez que a una nota la rodeo de un salto, la rodeo de un cambio de velocidad, o la rodeo, por ejemplo, de una escala que me lleva hacia esa nota y esa nota se detiene, todo lo que tiene que ver con estas cuestiones marcan esto que estoy haciendo yo, marcan una nota,
marcan notas desde señalarlas, desde generarles algún tipo de acentuación, digamos, ¿no? Y esta nota está señalada, por ejemplo, desde la situación de que es el punto culmine de un movimiento ascendente y también desde esta cuestión del cambio rítmico, ¿no? Porque veníamos blanca, blanca, blanca y ahora blanca con puntillo, negra. Esta cuestión de ta, 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 de un poco los valores cortos generalmente. Después, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos audioperceptiva y estas cuestiones, una de las cosas por lo menos que yo le digo a mis alumnos, no sé si será muy compartida en general, es que cuando tengo valores cortos, estos valores cortos en tiempo débil generalmente se pegan al tiempo que viene más al tiempo en el que están. Por ejemplo, yo tengo este valor típico que es corchea con puntillo en un 2/4, pongámosle, ¿no? En un compás simple. Corchea con puntillo, semicorchea, pa, pa, ¿no? Esa semicorchea chiquitita que me queda ahí, acá lo dibujé ahí medio bruscamente, pero para que se entienda. Esta semicorchea chiquitita que me queda acá, me conviene pensarla más o se escucha más pegada a la notita que va a seguir. Pa, 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 por ejemplo, ¿no? Al valor que va a seguir. Pa, 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 lo que fuera, ¿no? Entonces es un fenómeno bastante compartido. ¿Y qué hace eso? Bueno, si yo pongo, por ejemplo, pusiera una negra después de esta semicorchea, va a señalar a la negra. Pa, 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 pa. ¿Sí? Es como decir un acá va a venir una negra, acá va a venir algo, ¿sí? La señal. Bueno, y recordemos que en todo este esquema que estamos trabajando nosotros, el pulso, digamos, entre comillas, es la blanca, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una negra completamente en débil, como es este caso, me va a señalar un poco la figura que sigue. La figura que sigue encima, como les decía, es el resultado final de un movimiento ascendente y encima después viene un salto, ¿sí? Y un salto importante, sobre todo con respecto a lo que venía antes, ¿sí? A ver, un salto de quinta es un salto importante, porque recordemos que los saltos de sexta están muy limitados, no los vamos a poder hacer prácticamente. Y después un salto de octava es un salto de séptima, olvidémoslo obviamente, y salto de octava es un recontra evento. Entonces el salto de quinta es el salto estándar, digamos, más importante que vamos a poder hacer en general. Todo eso me dice que todo eso puede ser una sección más o menos cerrada en sí misma, ¿sí? O alguna frase que tenga unidad en sí misma. Y está bueno analizar estas frases desde estos criterios generales, digamos, como para entender un poquito cómo funciona esto, de dónde, por ejemplo, frenar, dónde poner un silencio, dónde tomar carrera para volver a empezar. Fíjense que después de todo esto hay un silencio y después viene una marcha de negras bastante importante, ¿sí? Entonces este tipo de cosas está bueno para orientarnos más que desde las reglas y demás, desde parámetros compositivos, de ver, bueno, qué está bueno hacer y qué está bueno imitar. Bueno, y vamos a ver hasta dónde llega esta imitación, ¿sí? Y una de las cosas que está buena para ver cuando nosotros construyamos nuestro motete también es ver las secciones, ¿sí? Recordemos que el motete que nosotros tenemos como finalidad de trabajo es un motete que va a tener 4 partes, va a ser un Kyrie. Y cada una de las 4 partes, esto lo pido yo, no es completamente necesario, va a tener una conmixtura, o sea, va a tener una cadenciación a un modo distinto, ¿sí? O está bueno que no sea siempre al mismo. Y esto lo trabajamos en la clase pasada, en la clase de contrapunto libre a 2 voces, con 2 voces libres, perdón, y en la clase anterior, en la clase de cadencias a 2 voces, ¿sí? Esta cuestión de que la modulación en estos ámbitos en realidad no es una modulación porque no se pegan dos estructuras distintas, sino que hay una sopa modal en el medio, en la que yo básicamente puedo estar en cualquier modo, pero lo que me señala en última instancia en qué modo está ese segmento es la cadencia. No tengo que hacer ningún proceso más que la cadencia misma para eso, ¿sí? Entonces está bueno ver dónde hay una cadencia. Y las formas importantes de rastrear una cadencia es, por ejemplo, cuando aparecen estos dibujitos que tengo acá, no las alteraciones, sino esta corcheita, ¿no? Que es un proceso típico de cadencia, está estudiado en la clasecita esa de cadencias a 2 voces que les dejé. Entonces está bueno para rastrearlo. Después también llevarme la oreja. Esta cadencia es una cadencia a la, o sea, que es una cadencia a eólico, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque tengo las notitas que sensibilizan a la y es una cadencia típica en la. Después vuelvan a esa clase de cadencias y fíjense que hay que agregar 2 o 3 alteraciones como esas que están ahí. Entonces, acá cerró la sección, básicamente. Después vamos a ver qué está pasando acá, por qué cadencia una voz y la otra no. Vamos a ver hasta dónde llega la imitación. Sí, voy a tocar cada una de las voces por separado.
Esa es la voz superior, ¿no? Escuchemos ahora la voz inferior. Después traten de escuchar una y después la otra sin separación. Bien, ahí la voz inferior hasta la cadencia. Fíjense que hay una cosa muy interesante que se nota bastante a simple vista. Bueno, que es bastante larga la imitación. De hecho, llega, creo que, a ver, hasta acá, digamos. Y acá ya, bueno, esta voz continúa en otro lugar y esto es importante, está bueno. Si yo uso la imitación como recurso, yo en realidad puedo imitar largo y tendido sin ningún problema. Lo único que en algún momento las voces van a tener que separarse o van a tener que hacer cosas distintas para poder cadenciar, ¿sí? Acá no hay un requisito, digamos, de, bueno, tengo que imitar hasta 3/4 antes de que... No, puedo imitar hasta donde quieras. De hecho, puedo imitar solamente la cabeza y ya está. Pero a veces la imitación está buena como recurso de como generarme ideas. Eso lo hablamos bastante en la clasecita pasada. Eh, Estos son procesos, por ejemplo, que cuando uno estudia cómo hacer un canon y demás, se estudian en esta cuestión de que, bueno, las voces van juntas hasta que tiene que cerrarse, porque si no, siempre una voz persigue a la otra y nunca se cierran. Y después hay otra cosa interesante, que es que la imitación, bueno, es a la quinta descendente, digamos, porque yo tengo que esto empieza en mi y esto empieza en la, ¿no? Mi, la. Y después sigue todo constantemente así. Por ejemplo, si agarramos cualquier parte al azar del discurso, agarramos este mi, que estaría imitado en este la, también tengo mi, la, tengo una quinta. Si agarramos este la, que estaría imitado acá, con esta notita, con esta red, tengo la red, también una quinta. Pero ¿qué pasa? Cuando viene el silencio, o sea, cuando cierra la cabeza imitativa, o sea, cuando cierra la cabeza básicamente, vemos que acá tengo un la y acá debería haber un re, ¿sí? Porque acá tenía un la y acá había un re. Pero fíjense qué hay acá. Un la. También. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente siguió la imitación, porque la imitación siguió tal cual, pero cambió el intervalo el que imitaba, que antes era una quinta y ahora es una octava, fíjense. La, si, do, re, mi, fa, mi. Y fíjense acá. La, si, do, re, mi, fa, re, fa, mi. Es exactamente lo mismo, pero octavado, ¿sí? Acá es esta moraleja, ¿no? De que la imitación en realidad es más una especie de pretexto compositivo, un generador de ideas, que algo estricto, que algo tengo que seguir a rajatabla, ¿sí? Los únicos lugares donde les voy a pedir yo que se siga a rajatabla, pero por una cuestión didáctica, no por otra cosa, es, por ejemplo, la cabeza imitativa, en los primeros lugarcitos, ¿sí? Para que nos topemos con esta situación de que también tener que hacer algo que funcione de una forma como completa, ¿no? Después en algún momento cuando se estudie fuga y estas cositas vamos a ver que estas cosas, si bien tienen otras reglas y tienen otras cuestiones, cuando tengo que hacer un sujeto y tengo que hacer un sujeto de respuesta, hay cosas que me conviene, por ejemplo, ya pensar de antemano en el sujeto para que el sujeto de respuesta funcione, ¿no? Entonces este tipo de entrenamientos son buenos como para preparar la cabeza para esos ejercicios posteriores, ¿no? Pero después es una cuestión más de orientarse hacia la imitación y van a ver que, aunque parezca que es más complejo, termina siendo más fácil porque me voy tirando ideas. Bien, vamos un poco a analizar si lo que está pasando. Entonces empecemos analizando intervalo por intervalo. Yo tengo acá, cuando arrancan las dos voces juntas, tengo la do, o sea que es una tercera. Bien, voy a marcar únicamente las disonancias, mejor así no se nos hace una cosa muy completa, muy compleja, perdón. Tengo un re, tengo un la re es una cuarta, a dos voces siempre es disonancia, pero ¿qué es este la re? Es una nota de paso. Bien, continúo. Tengo mi y la es una quinta y está tomada por oblicuo, no hay ningún problema. Tengo sol y mi es una sexta, no hay ningún problema. Tengo fa y re es una sexta, no hay ningún problema. Tengo re y la es una quinta, pero está tomada por oblicuo porque esta voz continúa y esta voz, no, esta voz se está moviendo. Entonces ese movimiento oblicuo, quinta por oblicuo, no hay ningún problema. Tengo fa, el fa no cae con nada, no hay ningún problema. Tengo el la, a pesar de que no parezca, cae con el fa. Así que tengo una tercera, ¿sí? No hay ningún problema. Tengo sol y si, es tercera. Tengo la y do, es tercera. Acá recordemos esta cuestión de a medida que vamos haciendo estas cuestiones progresivamente más complejas, la situación está
bueno, 3 terceras consecutivas, 6 sextas consecutivas, ya queda un poco en el olvido, porque si yo hago caminitos en negras, por ejemplo, y me va a venir bien poder usar varias terceras, varias sextas. Bien, acá tengo todas las notas que siguen por movimiento oblicuo, porque con este La se arma todo lo mismo, ¿no? Arriba tengo la Do que es una tercera, la Re que es una cuarta, esta cuarta que es, otra vez, vamos a marcar las disonancias, esta cuarta es una nota de paso. Tengo la Mi que es una quinta por oblicuo, tengo la Do que es una tercera, perdón, y acá esto funciona como un ejemplo cabal, como un ejemplo recontra clarito de lo que es la tercera especie. Acá tenemos una tercera especie como recontra gráfica, ¿no? Bien, tengo Re Fa, que es una tercera extendida. Tengo Re Re, que es una octava, otra vez por oblicuo, así que no pasa nada. Tengo Re Mi. Re Mi es una novena o una segunda extendida, pero este Mi está cumpliendo como una nota de paso, porque me conecta con un Re Fa, ¿no? Con este de acá. Y este Re Fa es una tercera extendida. Bien, sigo. Tengo Re. Bueno, igual este Re Fa además no solamente es una tercera, no es una tercera extendida, porque en realidad este Fa ya encastra con el silencio este que tengo acá abajo. Re con nada, así que no pasa nada. Tengo La Fa es una sexta. Tengo Si Fa es un tritono, ¿sí? En tritono, acuérdense que está bueno respetar, más allá de que yo haga nota de paso, bordadura, lo que fuera que esté funcionando, respetar la dirección natural de las voces, respetar la sensibilización que tiene el Si hacia el Do y el Fa hacia el Mi. Entonces, fíjense que acá este Si Fa funciona como una nota de paso, porque el Si, perdón, funciona como una nota de paso porque el Si me lleva al Do, entonces es tranquilamente una nota de paso, y bueno, ahí no hay más secretos, pero el Fa, después, ¿a dónde me lleva? A un Mi, ¿sí? Y el Fa no es una disonancia acá. El Fa no es que tiene una marcha obligada, digamos, de porque nota de paso, porque en realidad la disonancia es esta, y siempre recuerden esto, las disonancias siempre van a caer en débil y siempre van a estar en relación a alguna nota vieja. No hay disonancias de choque, salvo una muy específica que la vamos a ver en un rato. Pero no hay disonancias de choque en estos lugares. ¿Qué es disonancia de choque? Esta situación de que caigan un Mi y un Fa al mismo tiempo, ¿no? O que caigan un Do y un Si al mismo tiempo. No, no va a pasar. Siempre son por oblicuo las disonancias. Siempre están encubiertas. Siempre hay alguna situación en la que no caen a la vez, ¿sí? Entonces, en realidad la disonancia es este Si, que apareció para pudrir al Fa. Pero, sin embargo, el Fa, ¿dónde va? A un Mi, ¿sí? ¿Por qué? Porque resuelve la dirección del tritono. Y esto es lo más indicado siempre que haya un tritono. Un tritono no es una cuarta normal, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta estas cositas. Bien, sigo. Tengo el Re con el Mi, otra vez es una disonancia. ¿Qué disonancia es? Es una nota de paso, porque me conecta con un Mi, que el Mi es una octava, y la octava está dada por movimiento oblicuo. Otra vez, esta es una zona de tercera especie típica. Tengo Do Mi, que es una tercera, no pasa nada. Tengo Fa La, que es una tercera, no pasa nada. Re La, que es una quinta por oblicuo. Mi La, que es una cuarta. Y Mi La otra vez es una disonancia. ¿Qué tipo de disonancia es? Es una nota de paso, porque me conecta con un Fa La, que es una sexta. En este caso, perdón, una tercera. Después tengo Re La, otra vez, quinta por oblicuo. Vamos a ver que se van a empezar a repetir muchísimo estas cuestiones. Después tengo Fa, y el Fa con quién encastra, porque así gráficamente parece que encastra con el Si. Pero el Fa en realidad encastra con este La todavía, porque es una blanca con puntillo. Y después encastra con el Si. Porque acá parecería que se da esta cuestión que les decía que no se da nunca, ¿no? De que el trítono cae al mismo tiempo. Y no, no pasa eso. Aparece primero el Fa y después el Si, ¿sí? Entonces, el Fa en realidad forma una tercera con el La, y después aparece el Si, que ahí forma este tritono. Y el tritono, o este Si en realidad, es otra vez una nota de paso, no tiene más secretos, porque me lleva a una tercera. Y la tercera se me arma con el Do. Y fíjense otra vez que el tritono resolvió las dos notitas. El Si, que debía resolverse porque era una disonancia, ¿sí? Una nota de paso. Y después también el Fa, que a pesar de que no era una disonancia, resolvió su dirección obligatoria, ¿sí? O su dirección natural, la tendencia natural que tiene el tritono de resolver, de abrirse. Bien,
Sigo con este mi ahora. Siempre como que me fijo en el valor largo y a partir de ahí voy viendo qué pasa con los otros. Tengo mi si es una quinta y está por oblicuo, no pasa nada. Y acá empieza un paralelismo de negras. La do, tercera, si, re, tercera, do, mi, tercera. Fíjense, es muy lindo este proceso. Fíjense cómo agarra y hace un dibujito acá por negras, ¿no? Una escalita por negras. Y otra vez, fíjense otra cosa que es interesante. Las escalitas, que lo habíamos hablado cuando hablamos de en la quinta especie. Las escalitas casi siempre son onduladas, no hay tantas direcciones así como pum, se va mucho para arriba, pum, se va mucho para abajo sobre todo no, ¿sí? Casi siempre cuando encima hay direcciones son hacia arriba. Eh, y fíjense una cuestión más. Ondulado quiero decir que va y viene, por ejemplo, en este caso. Y cuando se empiezan movimientos ascendentes importantes o movimientos importantes en general, en negras, fíjense que nunca los arrancan en el tiempo fuerte. Como por acá, lo arranca en el segundo pulso, digamos, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? Lo arranca corrido del inicio, ¿sí? Para que justamente estas escalas que son muy llamativas no coincidan con un tiempo fuerte que haga que sean como redundantes, que sean como muy abruptas, que sean como muy, bueno, acá vamos, ¿no? Siempre estamos tratando de encubrir, esto es una cuestión que está buena tener en cuenta, encubrir. Las disonancias no caen prácticamente nunca al mismo tiempo, están encubiertas, ¿sí? Como que cuando te quisiste dar cuenta te metió una disonancia. Las escalas y los movimientos así como muy señaladores de algo están siempre encubiertos, o sea, empiezan en un tiempo débil o empiezan en algún lugar que, bueno, como no me doy cuenta y cuando ya las percibo, ya habían empezado, ¿sí? Cuando ya las percibo, cuando me doy cuenta que ya, claro, esto es una escala ascendente desde la oreja, la escala ya había empezado antes. ¿Cuál es la diferencia si yo hago este mismo movimiento, por ejemplo, en un tiempo fuerte? Que es tiempo fuerte, presto atención, se nota que hay algo que está empezando ahí y pum, la escala justo empieza. Claro, yo ya me como la escala entera desde la percepción, ¿sí? Siempre hay que tratar de ir encubriendo y de ir formando algo que sea orgánico. Bueno, y acá tengo todo con oblicuo con este mi. Entonces tengo do mi, tercera, re mi, disonancia, es una novena, nota de paso. Mi, octava por oblicuo, fa mi es una séptima, nota de paso también. Sol mi que es una sexta, no pasa nada. La mi que es una quinta por oblicuo, no pasa nada. Y acá viene la cadencia, que la cadencia nosotros la habíamos visto casi siempre, y bueno, acá hay algo nuevo, la habíamos visto casi siempre con un retardo. Acá no hay un retardo en realidad, porque acá lo que está pasando es que esta nota se queda, pero cuando se queda arriba hay otro mi. Y cuando hay otro mi, me forma otra vez una quinta, o sea que no hay una disonancia, no hay nada. Bueno, ¿qué está pasando entonces acá? Nada, una nota que está extendida como para cumplir este formato de cadencia. Y cuando tengo el sol sostenido, fa, sol sostenido, acá tengo con el sol sostenido una sexta, con el fa sostenido tengo una novena, pero es una bordadura, ¿sí? Porque vuelve enseguida a la sexta de sol sostenido. Y acá resuelve. ¿Sí? Tengo este mi. Y encima cuando resuelve al la, acá arriba tengo un silencio. ¿Sí? Bueno, ¿qué está pasando con esta cadencia? Esta es una cadencia que no es una cadencia completa, que ya anticipamos algo de esto. ¿Qué significa que no es una cadencia completa? Que básicamente no resuelven las dos voces, resuelve una sola de las dos voces u otra de las voces resuelve en otro lugar que no es el lugar como más cabal para resolver. En este caso resuelve una sola de las dos voces porque la otra tiene un silencio. No es casualidad que esta sea la primera cadencia, porque este tipo de cadencias nos va a venir bien a lo largo del motete en las distintas commixturas que vayamos a hacer, para justamente generar una cláusula, generar algo que esté cerrando, pero al mismo tiempo que no se nos clausure el boliche completamente, o sea que no sea como, bueno, punto, terminó y ahora viene otra cosa, ¿no? Para otra vez buscar la organicidad, y acá viene otra vez esta cuestión de lo encubierto. Fíjense que cuando una voz cadenció, cuando una voz terminó, la otra ya está empezando un proceso nuevo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy escuchando y acostumbrándome a esta situación que acaba de terminar, el proceso nuevo comenzó y yo lo empiezo a escuchar con la atención mixta, con la atención compartida. No lo escucho como, ¡pum!, terminó, listo, ¿ahora qué viene? Todo esto, ¿sí?
siempre están encubriéndose y solapándose los procesos para que justamente dé esta sensación orgánica, ¿sí? Entonces, en los motetes que vayamos a hacer nosotros, vamos a usar cadencias de este tipo para las partes intermedias, ¿sí? Al final, si hacemos una cadencia como Dios manda, digamos, porque tenemos que terminar. Y bueno, fíjense que otra vez, una de las dos voces hizo todo el gesto cadencial y la otra mandó un silencio. Pero, y una cuestión importante también, que la otra, la última notita, no hizo una notita que me llamara la atención como para terminar, que sí podría haber sido cuál, si estuvimos tenemos que tener la sexta que se abre a una octava o la tercera que se cierra a un unísono, debería haber sido un sí, ¿no? Si yo hubiera tenido un sí acá, hubiera tenido este proceso de... O si lo hago más abierto en una sexta, ¿no? Entonces, como no quiero cerrar la cadencia así fuertemente, está bueno no usar la nota en la voz que no hace el gesto cadencial, no usar la nota que sí me va a llamar la atención y que va a decir, bueno, ¿dónde está la que falta acá? Si yo hubiera puesto un sí acá, si Orlando Di Lazo hubiera puesto un sí en vez de haber puesto un mi, hubiera pasado esta situación, de que yo voy a quedarme esperando que aparezca ese la y no aparece, ¿sí? Entonces, el tipo no hace tampoco, por ejemplo, no sé, no resuelve con esta voz de acá arriba y hace sol, fa, sol y se lava las manos y no pone la, ¿no? Las voces que amenazan a resolver tienen que resolver. La otra voz tiene que tratar de no tentar la situación y por eso, por ejemplo, acá pone un mi y no pone un sí, ¿sí? Bien, sigamos un poquito entonces. Terminamos la primera parte. Les recomiendo otra vez ahora escuchar una versión hasta este lugar. Seguimos con cómo sigue el motivo. Bueno, y escuchemos hasta la próxima cadencia. La próxima cadencia, ¿dónde va a estar? La próxima cadencia va a resolver acá. ¿Cómo la rastreo? Otra vez, me fijo donde aparecen estas corcheditas tan típicas, ¿sí? Y acá me doy cuenta, encima acá cierran las dos voces que tengo re, do, re, mi. O sea, estamos cadenciando el modo de mi, o sea, estamos cadenciando a frigio, ¿sí? Escuchemos la voz superior hasta ahí. Bien, y escuchemos la voz inferior hasta ahí. Bien, vemos que tiene mucho componente imitativo también. Vamos a ver hasta dónde. Bien, entonces vemos que la imitación llega hasta... Otra vez la voz inferior imita a la superior, llega hasta acá, ¿sí? ¿Qué tenemos? Lo toco rapidito. Do, fa, re, sol, fa, mi, la, si, do, re, re, ri. Y la voz inferior. Do, re, do, re, y después la voz superior hace do, fa, mi, re, do, re, mi. Y la voz inferior hace sol, sol, fa, mi. O sea que ahí cambian. Y otra vez, ¿dónde cambian? Cerca de la cadencia. La imitación, ¿cómo es esta imitación? Tengo un do, fa y tengo un re, sol, ¿sí? Y después tengo un re, sol y tengo un mi, la. Entonces es muy interesante esto, porque la imitación está dada a la séptima, ¿sí? Lo que es un do es un re. Lo que es un fa es un sol. Lo que es un re es un mi. Lo que es un sol es un la. Está dada a la séptima inferior. Fijémonos si sigue hasta el final de donde termina la imitación. Si me fijo donde termina la imitación, tengo que donde es un mi es un la. O sea que en el medio hubo algo que se modificó. Vayamos rastreando parte por parte. Después lo borro. Vamos desde acá otra vez. Donde es un fa es un sol. Donde es un re es un mi. Donde es un sol es un la. Donde es un fa es un sol. Donde es un mi es un fa. Donde es un la es un re. Acá la imitación se movió. ¿Y cómo se movió? Porque acá
yo tenía un salto de quinta descendente y acá en vez de tener un salto de quinta, tuve un salto de tercera, ¿sí? Entonces se me cambió toda la interválica, pero fíjense que sigue con el mismo espíritu, entonces volvió a hacer el mismo proceso que hizo antes. Estos son procesos que están buenos para imitar, valga la redundancia. Bien, vamos a borrar todo esto así no queda tan confuso. Y otra cosa a tener en cuenta, fíjense que esta imitación es mucho más cercana que la otra, porque yo tengo básicamente 2 pulsos y ya la imitación empezó. Entonces esto nos habla de la libertad que yo tengo en estos procesos en los que realmente los puedo ir probando de múltiples formas, ¿sí? Fíjense que un intervalo que no se me hubiera ocurrido nunca es la séptima, porque la séptima está prohibida en la mayor parte de las cosas. Entonces, bueno, imitar a la séptima no lo voy a hacer. Bueno, fíjense que acá Orlando Di Lasso imita a la séptima, así que nosotros podemos usar el intervalo de imitación de forma bastante libre. Analicemos parte por parte. Bueno, tengo 2 notitas sueltas. Fíjense otra cosa importante, que es que cuando tengo un silencio, otra vez el silencio está marcando el fin de algo, está marcando el fin de de la sección anterior en este caso, y me sirve, por ejemplo, cuando quiero empezar una imitación el silencio, porque el silencio me hace prestar la atención a ese lugar, ¿sí? Entonces yo empiezo do, fa, y cuando empieza la otra voz con este re sol, este silencio hizo que yo la separara un poco de lo anterior también y le prestara atención. Entonces vamos parte por parte. Tengo un fa, este fa se enlaza con este re, es una tercera, no pasa nada. Tengo sol y re, y acá tengo un sol y re en tiempo fuerte si nosotros partiéramos el compás en 2. ¿Cómo está tomado este sol y re en tiempo fuerte? Creo que es el primero que aparece, no sé, pero creo que sí. Es una quinta. ¿Cómo está tomada esta quinta? Por movimiento contrario, recordemos siempre trabajar bien las quintas y las octavas. Tengo sol, sol, octava, como por movimiento oblicuo, así que no pasa nada. Tengo un sol que se mantiene, pero no forma un retardo, porque cuando aparece la otra nota tenemos un mi, entonces en realidad es consonante, tengo una sexta. Y fíjense, de acá podemos también sacar lenguaje y sacar repertorio, vocabulario rítmico para usar, digamos. Fíjense esta cuestión, ¿no? Tengo blanca, blanca ligada y blanca. Bueno, son estas cosas que puedo empezar a usar, ¿sí? Que en realidad las trabajamos de cuarta especie. Y acá, que parece una síncopa esto, y que habíamos hablado que síncopa no, síncopa nunca. Bueno, en realidad, ¿qué está pasando acá? Si yo lo llevo a un poco al terreno del 2 medios, yo tengo que estos son 2 blancas ligadas, o sea que es exactamente este mismo ritmo de acá arriba. O sea que no hay problema con estas cosas. No hay síncopas reales, sino que en realidad es el ritmo este desplazado, pero siempre encastra en un 2 medios, vamos a ver que siempre encastra con los parámetros rítmicos que estuvimos viendo. Bien, entonces sigamos. Está mi sol que es una sexta, la fa que es una sexta, la mi que es una quinta por oblicuo y mi sol que es una sexta. Seguimos, fa la que es una tercera, re la que es una quinta por oblicuo, no pasa nada, re si que es una sexta y mi si que es una quinta por oblicuo, no pasa nada. Acá tengo algo muy interesante que vamos a tratar de evitarlo nosotros, si bien Orlando Di Lasso no lo evita, que es esto, re la, mi si. Son quintas paralelas. No son completamente paralelas, ¿por qué? Porque si le pongo el numerito, yo tengo que acá tengo, perdón, si le pongo el numerito y si parto el compás como para que me quede clara la situación, el compás se partiría, bueno, acá, digamos, como entre medio, porque acá debería haber una blanca. Yo tengo quinta, después tengo sexta y después tengo quinta, ¿sí? Entonces son quintas intermitentes en tiempo débil en realidad, ¿sí? Bueno, no, sí, las podemos usar. No era tan grave como me pareció en un primer momento. Bueno, está bueno ver esto. Son quintas intermitentes, pero en tiempo débil. Las quintas intermitentes, cuando las tenemos que evitar a toda costa, es en los tiempos fuertes. Bien, sigamos un poquito. Tengo mi 2, una sexta, fa do que es una quinta por oblicuo, fa la. Acá ven que no caen nunca las voces al mismo tiempo, porque esta cae solita, entre comillas, porque la de abajo está tenida. Después cae esta que cae solita porque la de arriba está tenida. Después cae esta que cae solita porque la de abajo está tenida. Esta cuestión del solapamiento y del encubrimiento siempre está bueno para trabajarlo. Fa la es una tercera, fa re es una sexta, re re es una octava por oblicuo, sol re es una quinta por oblicuo. Acá tengo octava quinta que vimos en su momento, que son cosas que son más eventuales. Y fíjense que es la primera que aparece. Sol si que es una tercera, no pasa naranja. Sol mi que es una sexta, no pasa nada. Mi que es una octava, no pasa nada. Fíjense como el tipo usa pocas disonancias también.
la mi que es una quinta por oblicuo y la do que es una tercera. Acá en esta instancia me parece que está bueno analizar lo que está pasando acá a nivel melódico, porque acá se están pegando muchos saltitos y con valoraciones rítmicas, con valores rítmicos bastante interesantes, que es esto de blanca con puntillo negra, blanca con puntillo negra, blanca con puntillo negra. Hay un motivo acá, hay un pseudo motivo, ¿no? Que hace... Entonces, habíamos hablado hace mucho tiempo de que los motivos los teníamos que tratar de evitar, pero acá en estas circunstancias ya, cuando estamos haciendo algo que tiene una extensión tan larga además, ya el motivo puede ser un fundamento compositivo, lo podemos usar. Sobre todo si, como en este caso, ¿qué es lo que hace el tipo? Analiza, no, nosotros lo estamos analizando. El tipo lo que hace es un puente de segundas, y encima llega después a la nota más aguda también. Entonces hace do, re, mi, fa. Los puentes de segundas siempre son lindos para usarlos y están bien trabajados desde la compensación de saltos y demás. Bueno, y abajo hace exactamente lo mismo, ¿no? Con otra interválica. Veamos los saltos. Tengo un salto de tercera que viene de un si, o sea que está compensado por abajo. Después un salto de cuarta. Salta de cuarta está compensado por el salto de tercera más chico y por este salto de tercera más chico. Y después tengo otro salto de cuarta que otra vez está compensado por este salto de tercera más chico y este salto de tercera más chico también, ¿sí? Entonces, bueno, todos los saltos estos están bien compensados. Recuerden siempre cuando hagan saltos, sobre todo enlazados, como en este caso, compensar. Y una cosa importante, estoy hablando un montón, una cosa importante, pero es que hay mucho para ver acá, es que esto... fíjense, hay otro salto de cuarta después, fíjense que es algo motívico, que por algo repite esta cuestión rítmica, por algo lo hace de forma ascendente, por algo todo el tiempo, por algo hay un puente de segundas, por algo después de esto que viene, la cadencia termina, llamamos mucho la atención, ¿a dónde? Al lugar donde quiero llamar la atención, a la cadencia. Y fíjense, porque les digo todo esto, que es algo eventual, ¿sí? Este encadenamiento de saltos hasta ahora no había aparecido, ¿sí? Son cuestiones puntuales. No puedo andar saltando de acá para allá porque se me despedaza la línea melódica. Y de hecho, como les digo, acá el salto está para dejar como al descubierto una línea melódica subyacente que es la que se arma con el puente de segundas, este do, re, mi, fa. ¿Sí? Ni siquiera es que son saltos sin ton ni son, son saltos donde hay una línea melódica resaltada que está un poco otra vez encubierta, que es una palabra que vengo usando mucho hoy. Pero a no saltar a lo loco así sin sentido. Cuando empezamos a hacer saltos uno tras del otro encadenados, tienen que ser por algo. En este caso, mi teoría es que Orlando Di Lasso lo hizo porque quiere resaltar un poco esa voz superior, digamos, ese puente de segunda que se está armando ahí, y además porque después al toque va a venir una cadencia. Entonces estamos como siempre señalando hacia adelante lo que va a venir. Yo te aviso que prestes atención un poquito adelante de esta cadencia que va a aparecer. Bien, sigamos analizando intervalo por intervalo. Bueno, tengo mi mi que es una octava por oblicuo, no pasa nada. La mi que es una quinta por oblicuo, no pasa nada. La do que es una tercera, no pasa nada. La fa que es una sexta, no pasa nada. Mi sol, otra vez, cuando caen al mismo tiempo, que cae una consonancia imperfecta. Sol mi que es una sexta, sol mi que es una sexta. Acá hay una nota repetida y esto es importante. La repetición de notas en general, fíjense que no hubo mucha repetición de notas. ¿Dónde hubo repetición de notas? Mi, mi. ¿En dónde? En las cadencias, ¿sí? Bien, tengo un sol mi, que es una sexta, había dicho, y acá tengo un fa mi, que es una novena, pero esta novena, no, es una séptima, perdón, es una nota de paso, así que no pasa nada, que me lleva un mi mi, que es una octava, y que me lleva a un fa mi, que es una séptima, ¿sí? ¿Qué es esto que está pasando acá? Bueno, voy a borrar un poquito esta nota de paso, recuérdenla igual, pero para ver qué es lo que está pasando. Esta es básicamente una de las variantes que nosotros estuvimos viendo de las cadencias estas a dos voces, donde el fundamento principal era el retardo, ¿no? Entonces acá el retardo si yo lo hubiera hecho más sencillo, hubiera dejado este sol que está acá como una blanca, ¿no? Y me hubiera quedado sol mi, que es una sexta, el sol hubiera bajado al fa, se hubiera formado la séptima
hubiera aparecido el re, este que está acá. Voy a dejar escritas o marcadas las cuestiones más esquemáticas, ¿no? Voy de nuevo. Hubiera tenido un sol mío en blancas. Hubiera bajado el sol de la voz inferior en un fa. Se me hubiera armado una séptima. Hubiera bajado la voz superior, resuelto el retardo en un re, y se me hubiera armado una sexta, y después resolvemos la cadencia. O sea, hubiera hecho consonancia, disonancia, consonancia. Todas estas decoraciones que hay en el medio son una decoración de esta cadencia estructural, ¿sí? Y esto que aparece acá es la misma decoración que nosotros estamos ya practicando hace un tiempo para la voz que resuelve hacia arriba, pero en la otra voz, ¿sí? Estamos decorando la notita que va a formar que va a formar el retardo, ¿sí? Entonces esto lo podemos hacer y suena de hecho muy lindo. Y ayuda a señalar muchísimo más la cadencia. Y fíjense que esta cadencia encima es una cadencia donde estamos cerrando en un mi con total, ¿no? Y por ejemplo en esta parte, que no pasaba en la anterior, fíjense la letra. Fíjense lo que pasaba acá con la letra de este segmento. Bit y bit, o bueno, no lo voy a pronunciar así castellanizado, están a destiempo. Acá, que estamos resolviendo las dos voces, el texto cae a la vez, ¿sí? Esto está buenísimo, muy importante. Y fíjense que ahora, por primera vez, la que empieza la sección siguiente es la voz inferior. Bueno, y acá vemos un proceso interesante también, con esta cuestión de no cerrar las cadencias y demás. Acá, si bien la cadencia cerró, fíjense que una de las voces continúa y la otra pone el silencio, y otra vez, siempre, mientras todavía está funcionando la voz anterior, esta arranca. O sea, nunca hay una frenada completa y un vuelta a arrancar. Siempre las voces se solapan, siempre están trabajando una cubriendo la espalda de la otra, digamos. Entonces, esta es otra forma que podemos usar. Todas estas cuestiones las podemos usar en nuestros trabajos. Es otra forma que podemos usar para conectar un poco las dos secciones. ¿Cómo las conectamos? Bueno, por ejemplo, cerramos la cadencia, pero una de las dos voces continúa, la otra pone un silencio y arranca. Y acá viene esto que es bastante interesante. Vamos a verlo, voy a mover la página para que podamos concentrarnos en la sección siguiente. Bueno, primero vemos a dónde cierra la sección siguiente o dónde hay una cadencia, que esta no es una cadencia tan tajante, pero porque está entre medio de una frase, además no está separando la frase, pero vemos que hay una cadencia, ¿sí? Porque hay un girito cadencial típico a la, otra vez a una cadencia donde a eólico. Bueno, y miremos un poco las cabezas de estos, o escuchemos las voces completas en realidad hasta ahí, porque las dos voces hasta ese lugar por lo menos son muy cortitas. Esa es la voz inferior, que es la que arranca. Escuchemos la voz superior. Bueno, fíjense algo interesante. Hasta ahora venía imitando sin ningún problema. Bueno, acá deja de imitar y más o menos, porque fíjense qué es lo que está pasando. Esta voz hace do, do, si, la, sol, fa. Y esta voz hace do, do, re, mi, fa, sol. O sea, lo que está haciendo acá es imitando también, pero imitando por movimiento contrario, ¿sí? Fijémonos hasta dónde llega la imitación. Bueno, movimiento contrario, ¿no? Se abre, una voz sube y la otra baja. O una voz baja y la otra sube en este caso. Acá hace un salto de cuarta. Bueno, esto es bastante obvio, así que ya lo dejo. Hace un salto de cuarta descendente. La voz de acá hace un salto de quinta descendente. Bueno, la imitación rigurosa, digamos, terminó acá, porque si no, los saltos deberían ser contrarios también. Si esta voz hizo un salto descendente, esta voz debería ser un salto ascendente. Pero ¿qué pasa? Se me va el registro al diablo. Pero lo que es interesante es que hice un salto de cuarta y acá un salto de quinta, o sea, la inversión del intervalo. Bien, acá tengo un do, un pulso y medio y un re mi, digamos, y acá tengo un pulso y medio y un si la, o sea, otra vez, hace el mismo espíritu que acá, ¿sí? Acá tengo un fa y después tengo mi do, o sea, un salto de tercera, un fa largo, un fa redondo, acá tengo un sol y después tengo un la. Bueno, entonces acá se terminó del todo
la imitación. Fíjense que esta imitación también cada vez es menos puntual, ¿sí? Pero siempre, siempre, siempre trabaja imitativamente. ¿Qué hace ahora? Para no agotarse en el mismo registro, por ejemplo, hace una imitación por movimiento contrario y truca algunas cositas como para que después le funcione. Porque la imitación, otra vez, no es un canon esto, no hace falta que sea estricta. Esto también lo podemos usar y está muy bueno. Y había hablado acá, otra vez, la cadencia que tenemos acá, cadencia una sola de las dos voces y la otra no. Y fíjense que acá está haciendo algo que yo sugerí que no hagamos mucho, que es tentar a una voz que resuelva y después no resolver. Bueno, acá Orlando Di Lazo lo hace y Orlando Di Lazo sabe mucho más que yo sobre esto, así que puede pasar también. Pero esta cadencia no es una cadencia tan definitoria como ninguna de las otras. De hecho, es una parte como bastante más chica esta. ¿Por qué? Porque está englobada dentro de una zona de silencios que básicamente lo que hacen acá es un poco una reminiscencia a lo que habíamos trabajado, habíamos hablado cuando hablábamos de música medieval, a los oquetus, ¿sí? Que el oquetus es esta cuestión de que una voz le responde a la otra. Se escuchan como esta cuestión de como hipos, ¿no? Esta voz que habla, la otra responde, una habla, la otra responde. Entonces yo acá tengo en el compás 20, ¿no? Esto. Voz inferior, voz superior, voz inferior, voz superior y voz inferior. ¿Sí? Toda esta sección está... No podemos rastrear acá un lugar como antes que dijimos, bueno, terminó y empezó la sección nueva, ¿no? Acá no pasa eso. Acá hay un segmento como medio conectivo entre las dos secciones y está un poco indefinida cuando arranca uno, cuando arranca la otra, ¿no? Entonces, esto tiene sentido como en el juego entre las dos voces, no tiene otro sentido, porque si no, no vamos a poner tantos silencios, ¿sí? Porque recordemos que es arriesgado poner tantos silencios y bueno, me puede traer problemas con la letra después. Y además que se me corta la melodía muchísimo. De hecho, acá las dos melodías, por ejemplo, este mi, no forma parte de ninguna melodía en sí mismo. ¿Qué es lo que tiene gracia acá? El juego entre las voces. Bueno, esto también lo puedo hacer. O otra vez, si lo hago todo el motete, esto no es un motete, es un oquetus. Pero en una sección se puede trabajar. Fíjese cuántos registros distintos tenemos en una misma obra que parece muy sencilla a simple vista. Bien, sigamos entonces con la sección final, así terminamos. Bueno, y esta sección es más larga que la de recién, vamos a tomarla como desde acá, ¿no? Desde cuando ya deja de jugar al oquetus. Y vamos a escuchar las voces. Vemos que el final es un final bien típico, ¿sí? Donde nosotros podemos señalar como la cadencia, no, perdón, ahí no. Podemos señalar la cadencia arrancando desde acá, digamos, ¿no? Y la otra voz que hace mi además es la típica sexta de sabrón octava en dórico. Y vamos viendo que también acá hay imitación y vamos a ver hasta dónde podemos rastrear la imitación y demás. Es un poquito más larga, así que por ahí paso un poquito más rápido y me concentro en los detalles por ahí más interesantes, porque ya hace rato que lo estamos analizando esto, y paso por ahí en intervalo por intervalo, ¿sí? Pero escuchemos sí las dos voces por separado. Voy con la superior. Bien, vamos con la inferior ahora. Bien, ahí tenemos las dos voces. Vemos que hay un par de cosas interesantes acá como para ir viendo ya. La primera es, bueno, la imitación. Tengo sol, re, mi, fa, re, la. Acá tengo sol, re, mi, fa, re, la. Acá la imitación es a la octava otra vez, o sea que es bastante fácil de seguir. Vamos a ver hasta dónde llega. Sol, re, mi, fa, re, la, si, do, re, mi, re, la, si, do, re, mi. Pero acá fíjense que ya acá cambió la imitación, porque este la era una blanca con puntillo y este la es una negra, entonces el si do re mi lo hace todo seguidito y acá tenemos una pausa entre el si do re mi. Y acá ya la imitación, este segmento ya no es imitativo, porque tengo mi, do, la
Acá tengo mi, fa, re, ya cambió, ¿no? Pero sí sigue teniendo como un espíritu bastante imitativo porque tengo los mismos tipos de saltos. Y acá hay saltos muy llamativos. Y fíjense que está hacia la tercera, cuarta parte del motete. Acá nos vamos a meter un poco con otra vez el número áureo y demás. Y la cuestión está de los lugares más importantes de las obras y los clímax, que no sé si se aplican perfectamente a música de este periodo. Pero acá podemos rastrear algo que pasan cosas muy interesantes y muy movidas. Fíjense que esta es la zona como más movediza de todo el motete hacia la tercera cuarta parte, cerca del final, cuando queremos que llame la atención nosotros en nuestras obras sobre la conclusión, digamos, de lo que vamos a hacer, donde está en su punto álgido en el apogeo del desarrollo para después morir. Tengo un salto de sexta ascendente, arriesgadísimo, ¿sí? Y después acá también tengo el mismo salto de sexta ascendente. Está bien, son sextas menores, no son sextas mayores, y es un salto ascendente, así que está dentro de todo lo que nosotros estudiamos. Pero bueno, vieron que teníamos que tener cuidado con eso. Aparece un si bemol también acá, ¿sí? Aparece un si bemol, que ahora vamos a ver por qué aparece, pero aparece, ¿sí? Bien, aparecen como unas cuantas cosas interesantes. Entonces, ya habiéndonos sacado del medio el asunto este de la imitación que termina ahí, vamos a ver un poquito cuestiones llamativas de esta parte, no lo vamos a analizar pedazo por pedazo. Bueno, primero que nada, fijémonos en esta cuestión de, por ejemplo, en este caso, que tengo un salto bastante grande, un salto de quinta, ¿cómo compensa, no? Cuando no tengo estas cuestiones como la anterior, donde tenía estos saltitos de cuarta enlazados en los que hacemos tirurirurí, donde la fundamentación, digamos, de esos saltos era mantener un puente de segundas. ¿Qué hace el tipo? Rellena todo, no solamente pone un salto para cumplir la regla que nosotros en realidad hicimos, no él, para cumplir la regla de, bueno, ahí listo, movimiento para el otro lado, ya está, sino que rellena el espacio, porque la idea de la compensación de los saltos en realidad es llenar los huecos entre los saltos. Entonces agarra y pone todas las notitas que se comió durante el salto. Esto es algo que vamos a ver que muchas veces pasa y que está bueno generarlo. Por ejemplo, acá tengo este salto compuesto, ¿no? De fa re la, un salto compuesto de sexta. Bueno, ¿qué hace el tipo? Pone todas las notas que faltan en el medio del salto, ¿sí? Este es un parámetro que está bueno tener en cuenta siempre. Y cuando no lo hace, como en este caso, ¿sí? Estamos llegando, fíjense otra vez, ¿cuál es la fundamentación de estos saltos tan grandes acá? Bueno, otra vez, los puentes de segunda, fa, fa, sol. Estamos llegando al clímax de esta zona y estamos llegando al clímax de esta zona señalando un poquito los procesos a los que me lleva. Siempre, el salto igual está compensado a los dos lados, está rigurosamente compensado, todo bien, pero bueno, está principalmente para llegar a este sol. Tiene, además de la compensación por regla, tiene un objetivo, tiene un fundamento, y esta es la invitación. Siempre que hagan estos procesos no neutros, como es hacer un salto grande, como es hacer un ritmo medio arriesgado y demás, que estos procesos tengan una fundamentación dentro de un criterio musical, más allá de cubrir o no cubrir una regla. Bien, fijémonos acá qué pasa. Otra cosa interesante, perdón, que quería resaltar que aparece acá, es cómo trabaja los paralelismos por negras. Acá tenemos un paralelismo por negras. Bueno, ¿dónde hay paralelismo por negras realmente? En estas tres notas, y hasta ahí, porque esta blanca ya está. Fíjense que nunca hace como, bueno, vamos, todas negras para un lado, vamos, todas negras para el otro, ¿no? Siempre solapa los procesos, encubre los procesos, que es lo que vengo diciendo, ¿no? Entonces esto es muy, muy, muy importante como para tener en cuenta cuando laburemos nosotros. Está re bueno hacer esto de agarrar una marcha en negras y hacer paralelismos, pero que no empiecen al mismo tiempo. Y que no terminen al mismo tiempo. Fíjense que siempre hace lo mismo. Acá tengo otro paralelismo por negras, que en realidad como paralelismo tiene tres, nada más, ¿sí? Bueno, y vamos a ver por qué aparece este si bemol acá. Generalmente cuando habíamos hablado de algún si bemol tenía que ver con algún fa que anda dando vueltas, ¿no? Y que me molesta la existencia. Pero en realidad acá no hay ningún fa que venga después. Si lo que hay es una sexta extendida y que cuando nosotros le ponemos este si bemol conseguimos que sea una sexta menor. Y la sexta menor siempre es mejor que una sexta mayor. La sexta mayor es una sexta mucho más disonante y que está a nivel melódico, a nivel
armónico también, porque la sexta mayor es la sexta que usamos para resolver, ¿no? Por eso les ponemos las fictaciones, las alteraciones a las cadencias, ¿no? Para conseguir esta sexta mayor que se abre en octava. Bueno, entonces este si bemol está acá. Y tenemos también acá imitación, ¿no? Porque fijémonos que ahora cambió la imitación, que antes era la voz superior imitando la inferior, y acá tenemos la voz y superior, teníamos, perdón, la voz inferior imitando la superior, y ahora que tenemos la voz superior imitando la inferior. Fijémonos que la voz inferior hace... Y la voz superior hace desde acá, desde este fa. Sí, que también no es una imitación rigurosa porque el ritmo cambia, pero tiene el mismo espíritu. Este salto de sexta compuesta es un salto bastante llamativo. Después viene otra vez movimiento ascendente y demás. Bien. Bueno, acá a nivel interválico no pasa nada demasiado raro, así que vamos a seguir. Así no nos dura para siempre esto. Y vamos a ver qué pasa cerca del final. Voy a borrar acá la cadencia. Veamos intervalo por intervalo. Entonces tengo acá algo muy importante, ¿sí? Muy importante, que es una séptima de choque, ¿sí? Vieron que yo siempre que hablé durante esta clase de que casi nunca vamos a estar haciendo disonancia de choque, por algo dije casi, porque este es uno de los lugares donde puede llegar a pasar, ¿sí? Y esto tiene fundamento en que estamos en una cadencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo? Si bien la cadencia empieza realmente más adelante, lo que está haciendo es repercutiendo en este sol, ¿sí? Por eso después aparece el fa. Esto es una anticipación en realidad, ¿sí? Una anticipación del sol mi. Es un adorno que no lo vamos a estar usando nosotros, es como muy puntual, pero bueno, está bueno ver qué pasa también, ¿no? Entonces yo acá tengo con el la este anterior, no tengo ningún problema. Fíjense, está en tiempo recontra requete débil además, por corcheas. Encima pasa acá que tengo un fa. También esto puede ser considerado una nota de paso en fuerte, ¿no? Una nota de paso chocando. Pero bueno, digo, son cuestiones más puntuales y por algo pasa cerca de la cadencia. Esta es una de las cadencias que aparece, una forma de las cadencias que aparece, por ejemplo, en el manual que nosotros estamos usando. Pero bueno, no es de las más típicas. Y tiene también la cuestión de, otra vez, hacer estos giritos cadenciales tan típicos de bordadura, ¿no? Tirurín, 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 para que llame la atención la cadencia. Y fíjense que como es la última, te pone 3, no te pone 1 o 2, ¿sí? Para que se entienda que estamos terminando. Bien, acá ya en el sol mi se normaliza esta situación. Tengo una sexta, fa la tengo una sexta, fa re, fa la tengo una tercera, perdón, fa re tengo una sexta, y el mi re mi este cumple con lo que habíamos visto antes, ¿sí? Acá el mi re forma una séptima y es la séptima cadencial de toda la vida. Entonces, ¿qué está pasando acá? Si nosotros partimos esto para que nos quede 2 medios, ¿no? Lo partiríamos acá. Acá, si nosotros tradujéramos esto, tendríamos una blanca normal, ¿sí? Que se extendería hasta el tiempo siguiente y se me forma el típico retardo. Acá todas las cuestiones son exactamente las mismas que pasaron antes, que nosotros las podemos usar. Si yo eligiera hacer esto de la forma más simplificada posible, acá tendría un fa solamente, tendría este mi, y acá tendría solamente un re blanca, ¿sí? Lo voy a dibujar, voy a dejar una blanca acá arriba, y tendría el do sostenido. Y esta cadencia, con todas estas cositas que yo marqué, empezaría a funcionar así. Consonancia, disonancia, resolución del retardo en el do sostenido y re, la toco sin hablar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Están adornados todos estos procesos. Entonces, entre la consonancia y la disonancia tengo una bordadura. Y ahora tengo la bordadura para la resolución de retardo y terminamos, ¿sí? Y fíjense que la cadencia más compleja otra vez la hizo cerca del final. Bueno, y ahora sí, los invito a escucharlo de vuelta. Yo espero que lo hayan ido escuchando a lo largo de la clase, como les dije al principio, como para que todo esto no quede en algo teórico de esta nota con esta y demás, y entendamos también los procesos con un criterio musical y con un criterio
no ya de otra vez de cumplir reglas, sino de ir viendo cómo estas reglas nos sirven para orientarnos dentro de una composición que funcione, que esté buena, que esté linda, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya comprendido, escúchenlo y nos vemos la próxima.